a salir unos días, voy a salir del país y voy a regresar, no se preocupe, no me voy a quedar fuera. Pero la iglesia sigue igual, sigue, aquí está como siempre, como somos algo fanáticos, ¿verdad? Algo digo yo. Aquí todos los días hay actividades, hermano. Usted viene el lunes y hay discipulado, hay doctrina intermedia. Viene el martes, hay ensayo de alabanza. Viene el miércoles, hay servicio general. Viene el jueves, hay doctrina básica. Viene el viernes, servicio familiar. Viene el sábado, está el servicio de jóvenes. Viene el domingo, a las 9 de la mañana estamos aquí. A las 6 de la tarde estamos en escatología. Y cuando nos lleve el Señor, ya vamos a estar preparados para estar todo el tiempo con Él. Porque aquí no nos desesperamos. Aquí nos desespera cuando la iglesia se cierra, ¿verdad? Ay, Señor, ¿y cuándo van a abrir? Pero está abierta. Así que usted aproveche, ¿verdad? Venga, no vaya a pensar en otra cosa. Yo voy de viaje porque tengo unos papeles que ir a arreglar de mi familia, de una visa que se les venció a mi esposa y a mis hijos. Entonces solo vamos a hacer el trámite para renovar esa visa y volvemos. Amén. Así ya sabe. Pero espero cuando regrese no tenerlo que ir a traer a su casa. No, aquí verlo, ¿verdad? Que se está congregando. Entonces tampoco voy a tardar mucho tiempo, ¿no cree usted? Es como una semana más o menos, ¿verdad? Fíjese que hoy, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por tu visitación. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu paciencia, el esmero, Señor, de estar trabajando en nuestra vida. Gracias porque cada momento nos hablas y nos consideras dignos de escuchar tu voz, aunque no lo seamos. Gracias, Señor, por esa justificación preciosa a través de tu sangre bendita, para que al día de hoy nosotros podamos decir de nosotros mismos que somos justos. Y por lo tanto sabemos, Señor, que los planes tuyos son de bienestar y no de calamidad para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, 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 Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, no sé si lo podemos poner en las pantallas. No se puede, está aquí. Permítame. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que el experto nos ayuda aquí, yo quiero hablarle de un tema que le he puesto por nombre los detonantes del crecimiento. Y es que le voy a hacer un pequeño resumen de una vez. El Señor, dice la Biblia, que salió a sembrar su semilla. Y la semilla era usted, los hijos del reino, y los puso en la tierra. Gracias, gracias. Okay. Ya está. Ahí déjalo, no importa. Ok, gracias. El Señor puso la semilla, la esparció en el terreno, esperando a que crezca. Fíjese que incluso vienen los siervos y le dicen: ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que cortemos la cizaña que creció entre la semilla, entre el trigo? Y el Señor le dice: no, porque no, ustedes no saben, no vaya a ser que por cortar la cizaña corten el trigo, porque se parecen, hermano. Es increíble el parecido que tienen, pero en la fructificación ahí se diferencian, ¿verdad? Entonces viene y les dice: no, dejemos que crezcan ambas, y cuando llegue el tiempo cosechamos. Entonces, si tú te quieres ir con el Señor, que asumo que sí, yo también, tienes que crecer, porque si no, no te cosechan. Ok, entonces fíjate que también voy a poner los textos bases para que no creas que la estamos sacando aquí debajo de la manga la palabra. No, es una palabra que está firme en todas las escrituras. Dice Efesios 4, versículo 11 al 13:
Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú ves ahí, aquí el Señor Jesucristo ya no estaba presente en la tierra, pero dice la Biblia que el mismo que descendió, ese mismo fue el que ascendió. Y cuando iba ascendiendo, dice la Biblia que Él dio dones a los hombres. ¿Y qué dones eran esos? Los ministerios, ¿verdad? Esos son los dones del Hijo: los apóstoles, los profetas, o los evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que eso ya no es para este tiempo. Bueno, hay más evidencia en el Nuevo Testamento de apóstoles que de cualquier otro ministerio, por cierto, ¿verdad? Entonces, aquí en este texto nos muestra la caducidad de los ministerios. Si tú te das cuenta, te lo voy a subrayar acá. Si tú te das cuenta, dice ahí que Él dio a los ministerios, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, quiere decir, cuando la iglesia llegue a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en ese momento la función de los 5 ministerios deja de ser. Pero hasta que eso suceda, no va a pasar. Quiere decir que los 5 ministerios están vigentes para nuestro tiempo. Y ahí está la palabra. Y no solo ahí, ¿verdad? Veíamos el día jueves con los hermanos aquí en Doctrina Intermedia, que pues la hermana estaba hablando acerca de los 5 ministerios, y precisamente poníamos en evidencia cómo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra que dice Pablo, Silvano y Timoteo, apóstoles. O sea, muchos dicen, no, son solo 12 apóstoles, pero esa es, hermano, eso es hablar sin tener revelación, sin tener conocimiento. En primer lugar, porque si vamos a los 12, yo le tengo que preguntar algo. ¿Judas era un apóstol verdadero, sí o no? Sí, va. Y si era un apóstol verdadero, Matías fue nombrado apóstol, y entonces sería el número 13. ¿Sí? Va. Por cierto, ahí no estamos tomando en cuenta al apóstol del Padre, que es el Señor Jesucristo. Si lo quiere ver de esta manera, pues ¿cuántos apóstoles iban hasta ahí? 14. Cristo, los 12 incluyendo Judas, Matías, allá van 14. Pablo, ¿era apóstol, sí o no? Sí. En 1 Tesalonicenses vemos, hermano, y lo explicamos ese día, que dice Pablo, Silvano y Timoteo. Ya hay 2 más, ya van 16. Y así, nos veíamos que había uno que se llamaba, creo que Andrónico y Junias, también apóstoles. Sí, hay un montón de apóstoles, hermano. Entonces, fíjese que la función de los 5 ministerios es esta, ahí está enmarcada. Y dentro de esa yo le subrayé que es llevar a la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir, la función de los 5 ministerios es hacer crecer a la iglesia, es que la iglesia se desarrolle. Imagínense que el Señor venga y tenga que decir, vaya mis bebés, ya nos vamos. No, Él no viene por bebés, viene por hijos crecidos. Por ejemplo, las mamás me entenderán, cuando sus bebés estaban pequeños, hasta le costaba salir de la casa. Pensaba, ay Dios, cargar este chamaco, peor que pesa como 20 kilos, ¿verdad? Tiene 2 meses de nacido, pero ya pesa 20 kilos. Y está como le hacía, ¿verdad? Pero cuando ya empezaron a caminar, usted tuvo una cierta libertad. Claro, ahora el problema es que tenía que andar ocultando las esquinas de las mesas, de los sillones, porque como que tienen imán, ¿verdad? Los niños miran una esquinita así, ya van, hermano, buscando el imán. Entonces, pero ya la mamá, el papá a veces, pero la mamá sobre todo,
que es la que anda ahí con los niños y tiene cierta libertad cuando los niños ya hacen las cosas por su cuenta. O dígame una cosa, cuando el bebé de 2 meses empezaba a llorar, usted le decía: mijito, ¿qué tenés? Y el bebé: el oído me duele. Le decía: no, el bebé no le hablaba, él seguía llorando y llorando y llorando. Pero cuando ya tiene 5 años y llora y llora, ya llega usted un momento que le dice: ya, vaya pues, ¿qué te duele? Ya que usted le estuvo preguntando y no le contesta, decime, ya puedes hablar, tenés una boquita. ¿Por qué? Porque va creciendo. Llega el momento que ese niño crece, se vuelve adulto y ya no encuentra en la calle uno: ay, mi oído. No, él mismo busca la medicina, busca que le diagnostiquen y él busca la medicina para aplicársela, ¿o no? Entonces eso denota crecimiento. Y los 5 ministerios quieren que crezcamos. O sea, Dios, el Señor, quiere que crezcamos, pero para eso dejó a los 5 ministerios. Por eso son importantes. Porque hay iglesias que uno las ve y no crecen, porque no reciben los 5 ministerios. Ahí está la clave. Y si crecen, crecen solo como de un lado, ¿verdad? No lo estoy juzgando, solo le estoy diciendo lo que uno ve. Entonces, ¿qué es lo que les falta? El equilibrio, y ese lo dan los 5 ministerios. Entonces, vea pues, esta palabra, estatura, esa palabra también se puede decir madurez. Cuando usted la busca en hebreo, se va a dar cuenta que ahí lo que dice es la medida de la madurez. O sea, no solo es el tamaño. Porque mire, todos crecemos de manera diferente. Yo recuerdo que llegué hasta cierta edad, creo que 15 años por ahí, y yo estaba pequeñito. Pero llegué un momento, hermano, como que me botaron en algún bote ¿de qué sería? ¿Qué es lo que hace crecer al pan? Como que caí en un frasco de levadura y empecé a crecer, ¿verdad? Entonces, pero todos tienen su forma de crecer distinta. Usted lo ha visto en sus hijos. Unos crecieron bien rápido, otros nunca crecieron. O sea, hay de todo. También mira uno, pero eso a veces uno se confunde y ve que alguien alto comete un error y dice: de balde el tamañote, pero no se da cuenta que el chamaco tiene 13 años. Él en su mente es inmaduro, pero se dio el estirón y ya mide más que la gente adulta. Aquí no es muy difícil eso, pero ya mide más, ya está más grande. Entonces fíjese pues, cuando aquí nos dice que tenemos que llegar a una medida, no está hablando solo de la estatura física, sino es una cuestión equilibrada, una medida mental, cronológica, una medida de forma de pensar en todos sus aspectos, ser equilibrado. Entonces, fíjense que acá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice: yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ok, ¿quién da el crecimiento? Dios. Pero se necesita que se plante, se necesita que se riegue para que haya crecimiento. Ahora, el encargado de dar el crecimiento es Dios. Por eso, hermano, Él da los 5 ministerios. Ahí está. Es decir, yo los voy a hacer crecer. Por eso Él dio a los 5 ministerios. En otras palabras, Él dio el crecimiento. Ahí está, los 5 ministerios para que crezcan. Entonces, fíjese que yo veo que esa palabra crecimiento es la 837 del griego. Y esta palabra es la palabra auxano y significa crecer, agrandar, aumentar, incrementar, propagar, extender, desarrollar, difundirse y multiplicarse. ¿Por qué Adán y Eva cometieron un error garrafal cuando pecaron en el huerto? Es que ellos antes de pecar, bueno, no antes de pecar, sino que ellos, el error que cometieron es que a sus hijos los tuvieron fuera del huerto. Entonces sus hijos crecieron, se desarrollaron, pero fuera del huerto. No sé si me capta la idea. O sea, yo puedo crecer de acuerdo al ambiente en el que esté.
Si usted se está exponiendo al Señor en congregarse a la palabra, usted va a terminar creciendo. ¿Por qué? Porque la voz de los 5 ministerios, la palabra, va a hacer que usted empiece a dar de sí. Lo que pasa, hermano, es que el crecimiento no es perceptible a veces, sino hasta con el tiempo. O por ejemplo, ¿usted se dio cuenta cuando crecía medio centímetro? No. Pero yo no sé cuánto es lo máximo que uno crece en la noche. Bueno, algunos ya no vamos a crecer, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Yo escuché en algún momento, pero no recuerdo la medida, pero ¿cuánto es lo máximo que una persona crece en la noche, que es cuando se desarrollan los músculos, en el momento donde está en su máximo crecimiento la persona adolescente? ¿Alguien sabe? Ok, póngale un ejemplo. Aunque usted no lo crea, yo calculo que hay gente que crece medio centímetro o 1 centímetro en una noche. Usted no ha notado esos chamacos que una semana los dejó de ver, después dice: ¿y qué le pasó a este chamaco, verdad? Se pegó el estirón. Entonces, y eso lo podemos ver en el bambú. Hay especies de bambú en ciertos lugares del planeta Tierra en donde dicen, yo no las conozco, pero está registrado, que dice que usted puede acercarse y usted oye cómo va creciendo, se oye cómo empieza a tronar el bambú, porque va creciendo bien rápido. El bambú, hermano, es una planta de crecimiento acelerado y es una solución a la deforestación, por cierto. El bambú es tan bueno como la madera. Y la ventaja que usted lo corta y al ratito ya viene otra vez, ¿verdad? En cambio la madera no. La madera usted tiene que plantar. Ok, no vamos a hablar hoy de términos forestales, ¿verdad? Pero el problema de lo que no entendió Adán y Eva es que ellos los pusieron a multiplicarse adentro del huerto, no afuera. Y ellos se multiplicaron afuera. Entonces, fíjese pues, hoy le quiero hablar de los detonantes del crecimiento. ¿Qué usa Dios para hacernos crecer? Porque nosotros al entender eso, deberíamos de exponernos a esas cosas. Vaya pues, cuando su hijo, no sé si alguien tuvo esa experiencia, pero si usted miraba a su hijo, sobre todo si tiene más de un hijo, y el primero se le fue para arriba, y el segundo, cuando llegó a esa edad, ya no creció mucho. Entonces usted empezó a ir al médico, a preguntar al médico qué estaba pasando. Algunos médicos les dicen: mire, dele estas vitaminas, dele esto, dele el otro. Yo le aseguro que usted, ¿qué va a saber el médico? No, si usted pagó la consulta, sobre todo cuando es cara la consulta, uno dice: lo que usted me diga voy a hacer. Y usted empezó a agarrar el medicamento y a dárselo al niño para que creciera. Entonces, claro que cuando creció dijo usted: qué buen medicamento, y se le olvidó que el que da el crecimiento es Dios, ¿verdad? Aunque use la medicina. Pero entonces, fíjese que nosotros deberíamos saber qué cosas hacen crecer, porque nosotros tenemos que crecer, hermano. Ya nos vamos, en verdad nos vamos. Esto está pero buenísimo. Por cierto, un anuncio: no se pierda el tema de la noche, se lo recomiendo. ¿Sí? Hay hora antes para que no se vaya a asustar. No, son bromas. No es esa mi idea. Pero es que si usted no está consagrado, se va a asustar. Pero si usted viene: papito, háblame, usted va a ver cómo le va a hablar el Señor. Venga hoy en la noche. Hoy en la noche vamos a hablar de la inminente guerra nuclear. De eso vamos a hablar, de cómo se puso la cosa ahorita, y cómo eso está relacionado con nuestra salida de la tierra. Amén. Entonces, fíjese pues, hablemos de los detonantes del crecimiento. Si usted tiene teléfono, mire, hagamos un trato. Si usted tiene teléfono, tómele una foto, y los textos que le voy a mencionar, ahí están todos. Y así ya se puede estar tranquilo usted. Si no tiene teléfono, no se preocupe en estar anotando ahorita, sino que en cada texto va anotando los textos. Este es un resumen. Incluso no le voy a explicar nada aquí, solo se los puse, ¿verdad? Para que usted pueda ir a desarrollar el tema en su casa. Entonces, de esto le voy a hablar. Yo le voy a hablar que dentro de los detonantes del crecimiento está la leche pura, la tierra, la sujeción, el ensamble, el desierto, la promesa, la gracia, el amor y la confianza. Entonces va a haber
Yo le quiero hablar de cada uno de esos, amén, y explicárselos con la ayuda del Señor, porque yo anhelo que, así como un padre quiere que sus hijos crezcan, yo anhelo que en esta congregación usted esté preparado para cuando venga el Señor y no sea un bebé espiritual sacudido por las olas y que se lo lleven de un lado para otro, sino usted esté firme en lo que ha creído. Amén. Va, entonces mire, pues empecemos por el principio. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pero ojo, es cierto, la leche pura de la palabra hace crecer, pero aquí nos dice que la tenemos que desear como niños. Y aquí vuelve el ejemplo. Un bebé recién nacido le pueden pasar una buena mojarra, camarones al ajillo. El bebé no le interesa eso. El bebé lo que quiere es prenderse el pecho de su mamá. Eso es su alimento. Eso es lo que quiere el bebé. Y aquí el Señor nos está diciendo: ustedes vuélvanse niños y deseen la leche. Pero a veces ya nos sentimos creciditos. No, hermano, yo ya no tomo leche. Y solo con la actitud no dice, debería. La leche, hermano, cuando uno la necesita, es muy importante. Dicen que la leche está relacionada con los huesos, por ejemplo, con el calcio. Por cierto, ¿cómo puedo catalogar yo a una iglesia donde no hay palabra? Como una mujer que no se preparó, y en lo físico se le podría describir que no puede amamantar. Por ejemplo, aquí no estoy juzgando a nadie porque todos los organismos son diferentes, pero hay mamás que quisieran dar pecho y no pueden. No pueden. ¿Por qué? Porque no sé los términos que se utilizan, pero no les baja leche, dicen las señoras, ¿verdad? Así he escuchado que dicen, ¿verdad? E incluso a algunas, fíjese que, mire, lo que unas desean, otras lo desprecian. Yo he visto que algunas hermanas, cuando por curiosidad llega uno a su casa y dice, ¿puedo tomar algo del refri? Y ahí va uno, ¿verdad? Y cuando abre, lleno de pachitas, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esto qué es? Es leche del bebé. ¿Leche del bebé qué? Porque se succionaron leche que tenían tanta que fueron almacenando. Entonces la mamá hasta dice, ahora ya puedo trabajar porque ya tengo la provisión para todo el día ahí, ¿verdad? Entonces, las iglesias donde no hay leche espiritual, el ministro que está a cargo no puede amamantar. Entonces, ahora vea el problema que hay con esto, porque aquí dice que con ella crecemos para salvación. Fíjese que no solo se trata de ser salvo, aunque eso es suficiente y qué lindo, ¿verdad? Que seamos salvos por la sangre del Cordero. Pero aquí dice que tenemos que crecer para salvación. ¿Pero a qué se refiere? Y no que con los que dicen salvo, siempre salvo, dicen que si usted ha reconocido al Señor, que se puede ir a pecar, que ya nada pasa porque ya lo salvó el Señor, pues. ¿Y por qué dice aquí que hay que crecer para salvación? O sea que también Dios demanda de nosotros una condición y que no haya una anormalidad en el crecimiento. Ya se imagina un bebé que usted lo ve como bebé porque todavía lo tiene que cargar en sus brazos para amamantarlo, pero tiene 6 años. No está bien. No está bien porque él ya debería andar caminando, ¿no le parece? O las mamás, yo veo que las mamás le preguntan a otra mamá, ¿y cuántos años tiene? Y entonces la otra mamá le dice, 4 años. Asume que el niño camina. Lo puedo cargar, le dice, se lo da en la mano y lo baja, el niño se cae, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, es que él no camina todavía. Entonces ya ahí hay una normalidad, hay un problema que hay que ir con el médico. Fíjese que a veces dejamos los problemas de esa índole al tiempo y después vienen problemas peores porque no los atendimos. Entonces, fíjese que esta palabra salvación
es una palabra que en griego se escribe sotería. Y esa palabra prácticamente en una versión de la Biblia que es la Septuaginta, esta versión de la Biblia, hermano, según historiadores, es lo que tenían a su disposición los discípulos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Entonces prácticamente en esta versión dice que sotería es una palabra que también se refiere a libertad o a liberación. Y entonces ahí nos recordamos de aquel texto que dice: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciéndolo asegurarás tu salvación y la de los demás. Entonces quiere decir que la salvación hay que asegurarla. O sea, no es solo decir, no, ya soy salvo. No, hay que asegurarla. Entonces, ¿cómo se asegura? Cuidándonos de nosotros mismos. Hermano, ¿cómo así? O sea, que en la noche no debería dormir, debería mantener un ojo abierto por si mi yo interior se sale y me quiere matar. No, se está refiriendo a que nosotros, hermano, dice la Biblia que el corazón del hombre es malo desde su juventud. En nosotros hay cosas, hermano, que nos pueden desviar. Pero también dice, también cuida la doctrina. Hermano, por doctrina nadie se salva. Es decir, alguien no me puede decir a mí, yo tengo la mejor doctrina del mundo y por eso soy salvo. No, pero por una doctrina errónea, sí alguien se puede perder. Si a usted le están, no aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, pero si con una doctrina le enseñan, no hombre, eso que viene el Señor ya, eso no es para este tiempo. A nosotros nos llamó el Señor para disfrutar aquí la tierra, para sacarle todo el jugo a la tierra. Eso que el Señor viene, si viene, tal vez en unos 10,000 años. Así que usted se va a morir y ni siquiera va a venir el Señor. Cuidado, porque esa doctrina puede hacer que usted se pierda. Y hay gran parte de la iglesia, hermano, a quien se le está predicando ese evangelio. Por eso dice la Biblia, el apóstol Juan pregunta: ¿quién es esta multitud? Y viene el ángel y le dice: te voy a explicar. Esta multitud es la que viene de lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Pero si la gran tribulación no es para nosotros, la tribulación es para Israel. Para convertir a Jacob en Israel, porque Israel tiene que conocer a Dios. Israel es el pueblo de Dios, pero está en pausa desde que empezó a trabajar con la iglesia. Ahorita el pueblo de Dios somos nosotros, pero cuando nosotros nos vayamos, el Señor vuelve a trabajar con Israel. ¿Cómo? A la manera de Jacob. Ahorita Israel no quiere saber nada de Dios. Mire, los mayores ingresos de Israel son prácticamente por turismo religioso. Fíjese que hasta síndromes hay de la gente cuando viaja a Israel. Hay un síndrome, no sé si es síndrome o no sé cómo se le llama, pero hay unos que solo ponen un pie en Israel y empiezan a tener un tipo como de, digámosle, revelación, pero no es revelación, o imaginarse que son como los siervos del Antiguo Testamento. Se quieren parecer a Jacob, a Moisés, a David. Otros, cayendo a Israel, tienen una sensación como de sentirse como los apóstoles, como Pablo, como Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel es la meca del turismo religioso, hermano. Sin embargo, en Israel ahorita, hermano, no quieren saber nada de Dios. ¿O no dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron y le siguen sin recibir. Claro, hay hermanos en Cristo que son judíos, son israelitas, pero no todos. Si usted revisa en las estadísticas o en los datos de interés, sobre todo con esta situación del movimiento LGTBIQ, hermano, Israel está, pero es el pionero en eso. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Ok. Ellos van en la punta de la lanza ahí. O sea, como llevando en la contraria a Dios. Entonces, ¿por qué va a haber multitud de pueblo de Dios en la tribulación? Sino porque quien les tenía que predicar que ya venía el Señor no les predicó. Los prepararon para quedarse y lo lograron.
Entonces, hermano, a usted el Señor lo está preparando para irse. No vaya a ser clavero quedarse. Es como que a usted le dicen: mire, va a haber un examen el otro lunes. Bueno, mañana, el otro, una semana después. Va a haber un examen el otro lunes. Les voy a pasar el examen, aquí están las respuestas. Miren, solo estudien esto, son 20 preguntas. Estúdienlo y ese es el examen que viene. ¿Cuánto sacarían todos? ¿Cuánto deberían sacar todos? 10, ¿verdad? Y si alguien no saca 10, ¿qué le diríamos? Chambón, dejado, descuidado. Ahí va a venir: ay, es que no estudié y todo. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué le pongo ese ejemplo? Porque el Señor nos está dando las respuestas, nos está diciendo cómo irnos, hermano. No se me va a molestar, no va a ser chambón de quedarse, ¿de acuerdo? Ahí se va y nos vemos arriba. Y allá, aleluya, valió la pena, hombre. Entonces, mire, recuérdese que cuando no hay una buena doctrina, se corre el riesgo de que hayan herejías. Una herejía puede llevar a una blasfemia, y una blasfemia puede llevar a una apostasía, es decir, a apartarse del Señor. Y dentro de las apostasías hay apostasías reversibles, como la de Pedro, que negó al Señor pero logró regresar todavía, se arrepintió. O la de Judas, que no le dio tiempo, no encontró lugar para arrepentirse. Entonces necesitamos la leche de la palabra. Dice, fíjese que llega el apóstol Pablo con la iglesia de Corintio, creo, y le dice: yo les quise hablar como a espirituales, pero me doy cuenta que ustedes son carnales. Y entonces yo les traía una vianda, un alimento así delicioso, pero ahora me doy cuenta que les tengo que dar leche. Entonces, ¿para qué es la leche? Para quitar la carnalidad del corazón, para circuncidarnos espiritualmente hablando. Aquel que toma leche se desarrolla, pero correctamente. Sus huesos están fuertes. Mire cuántos problemas hay en la actualidad de osteoporosis. Yo me pregunto, con sus honrosas excepciones, ¿eso no tendrá que ver con la forma como fueron formados los huesos al principio de la edad? No sé, no soy médico, pero solo me pregunto, ¿verdad? Porque yo miro a las mamás tomando, ¿qué es? Calcio el que toman, ¿verdad? ¿Sí? Ácido fólico, son prenatales, ¿verdad? Y toma calcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está pensando en su bebé. Porque la mamá inconscientemente sabe que se va a responsabilizar si el bebé no crece correctamente. Entonces, hermano, el Señor nos dejó de su leche para que nosotros la bebamos y crezcamos adecuadamente. Fíjese que en esta casa, gracias a Dios, no lo digo para ufanarme, para gloriarme, sino porque usted lo sabe. Aquí tenemos la bendición, hermano, que pues todos los días usted puede venir y aquí hay palabra. Usted viene, se mete a un discipulado, aprende. Yo vengo a los discipulados, hermano, y como yo no soy el que los doy, y yo aprendo cuando vengo. Ya no me está gustando porque los hermanos a mí me preguntan, ¿va? Ya les voy a decir a las hermanas: yo vengo pero de oyente, nada de estar contestando, no son bromas. Entonces, beba la leche de la palabra, déjese poner el biberón, porque hay niños que como que no quieren, meten el biberón, ¿verdad? Y a veces hasta los ponen, no sé cómo, empieza a tomar algo a la fuerza, ¿verdad? Pero conviértase en un bebé que mira el pecho espiritual y dice: aquí hay leche, voy a tomar. Y cuando sienta, al pasar el tiempo, decir: ¿cómo he cambiado? Yo no era así. Esto me costaba y ahora no me cuesta. Me cuestan otras cosas, pero esto ya no, porque creció. Le aseguro que a un bebé de 2 años trata de subir la piernita aquí, no puede. Ahí está. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Son pero malcabrescos los niñitos, ¿verdad? Trata de subirse y no puede. Pero dígale a un niño de 10 años si se puede subir aquí. Salta, y ahí, ¿qué dijo? Va a saltar también, ya no aguanto. Entonces,
ahí está jugando. Y ahí está el papá. Ay, se va a quebrar la cara este niño. Ay, Dios mío. Pero él sabe cuáles son sus limitaciones y cuáles ya no lo son. Entonces crezca, desarróllese. Amén. Va, mire este otro. Lucas capítulo 8, versículo 8. Yo le puse todos los versículos antes para que no va a estar presionando. Yo quiero ir tranquilo, así, feliz, explicándole. Pero tienen razón, me dicen los hermanos, hermano, no termina los temas, debería de seguirlos. Pero es que de veras, hermano, yo cuando le digo al Señor, Señor, háblame, y me muestra otra cosa. Y yo soy como que, yo también ando estrenando hasta mi camisa. Y me la acaban de dar y ya me la puse, porque a mí así me gusta. Si usted me dice, por ejemplo, ¿cómo soy yo? Si yo voy, ya sea que me compre un auto o me regale un auto y es de agencia, lo voy a sacar a la agencia, ¿qué cree que es lo primero que hago? ¿Qué cree? Va, pero ¿cómo? Porque yo no sé si somos iguales. Yo le quito el plástico a todos los sillones, hermano, porque traen un plástico, ¿eh? Algunos, no todos, no sé si todavía, pero antes traían plástico. Yo empiezo a quitar el plástico, porque algunos, y lo respeto, pero no lo comparto. Algunos dicen, no, es para que no se ensucie. Ah, si lo voy a ensuciar, lo voy a ensuciar yo. Si no es para estrenar, pues. Ya se imagina que le den una manzana, pero viene envuelta en un plástico. Ay, no, para que no se la coman. Y entonces se va a chuquear ahí. Entonces, yo así soy. Yo, cosa que el Señor me da, y ahí voy a disfrutármela. Entonces me habla de algo y se lo comparto. Amén. Entonces fíjese pues. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿por qué creció? Porque cayó en tierra buena. Hemos hablado de la tierra como nosotros, ¿sí? Pero hoy le quiero hablar de la tierra como su casa espiritual. Para que usted pueda crecer, tiene que tener casa. Y esa casa tiene que tener tierra buena para que usted pueda crecer. Y entonces en esa casa usted puede echar raíces. Nadie lo está echando de ese lugar. Usted echa raíces, se asienta bien. Pero para hacer eso, usted tiene que considerarse hijo de esa casa. Ya se imagina su hijo a los 15 años. Papito, ¿puedo abrir la refri? Y usted le dice, ¿y esa pregunta? ¿Y no es tu casa también, pues? Entonces, así se ve cuando un hijo de Dios no es hijo de una casa. Ya mero que pide permiso para entrar a la iglesia. Hermano, si el Señor te trajo, echa raíces. Echa raíces y siéntete hijo. Y mira, de veras, yo porque sé que esta casa es de Dios y yo sé lo que Dios está haciendo en esta casa, pero esta casa es tierra buena. Echa, aquí en esa tierra hay nutrientes que te van a fortalecer, te van a llenar. Y cuando tú te conviertas en hijo de la casa, no vas a querer salir de ahí. Yo he escuchado hermanos que a veces les digo, hermano, miren, lo extrañamos o le extrañamos. Me dice, hermano, no se imagina cómo sufrí por no poder ir. Y digo yo, ya es hijo de la casa. Ya cuando hay un sufrimiento por no poder ir, ya es hijo de casa, ya echó raíces. Y entonces es como que echó las raíces allá y aquí está. Yo quiero allá está mi fuente. Eche raíces. Tan lindo, hermano, ¿qué es eso? Ahora le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que tengo mi pequeño huerto. Ya cuando coma va a decir si era cierto, pero mientras tanto tal vez no me cree, ¿verdad? Porque dice, ¿sabe si será cierto que tengo mi pequeño huerto ahí? Y entonces fíjese que las plantas que tengo en el huerto, antes las tuve en un semillero, en unas bandejas para germinación más pequeñas y todo. Pero esos orificios son pequeños. Entonces,
A veces es necesario en algunas plantas cambiarlos de esos orificios, de esas bandejas a bandejas más grandes o a bolsas, esas que estamos acostumbradas, sobre todo los árboles frutales que usted compra en el vivero, vienen en unas bolsas negras, las ha visto, ¿verdad? Ok, pero cada traslado de la planta es un estrés horrible para la planta. La planta resiente cuando usted la pasa de un lugar a otro. Y pasa su par de días ahí, que crezco aquí o no crezco, porque no sé si este es mi lugar. Entonces, para evitar, o cuando se acaba ese estrés, es cuando la planta llega al lugar definitivo. Y entonces ya la planta entiende: ¿es aquí? Sí. Vaya, empieza a echar raíces. Antes, ahí lo tenía usted en un envase pequeño, una raícita por ahí, pequeñas. Pero cuando la pasa a donde tiene que estar, hermano, ya mero dan ganas de decirle: ya no eches raíces. Pero como tiene espacio, empieza a echar raíces. Entonces, no es correcto, no le beneficia andar, como dicen ahí, del tingo al tango. Asiéntese, asegúrese, diga: esta es mi casa, eche raíces. ¿Sabe por qué? A Adán el Señor lo buscaba en un lugar. Cuando lo encontró, le dijo: ¿en dónde estás? El Señor sabe en dónde lo está plantando, hermano. Y cuando Él venga, lo va a ir a buscar en donde Él lo plantó. Por eso, algunos me preguntan. Una vez me preguntó una persona y me dice, como me vio que era pastor, tal vez pensó que yo le iba a decir, con lo que me preguntó: véngase aquí, ¿verdad? Me dijo: pastor, ¿qué debería de hacer yo qué debería de esperar yo de parte de Dios si tengo que cambiarme de iglesia? ¿O qué debería de ver? ¿Qué señal? Entonces yo le digo: ok, tal vez él pensó que yo le iba a decir: véngase aquí a la iglesia, aquí es su casa, aquí Dios Pero yo he entendido, hermano, que cada oveja en su corral. Si usted se siente parte de una casa, usted va a echar raíces. Si no, va a estar como las plantitas: ¿será aquí o será allá? Y no se va a desarrollar. Entonces le digo yo: usted lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que Él le hable. Cuando Dios le habla a uno, y Dios habla de muchas maneras, cuando usted se empieza a sentir cómodo con la palabra, cuando usted empieza a sentirse en armonía, usted está en su casa. El Señor lo integró. Ahora, lo que tiene que hacer usted es: las raíces no solo se echan para nutrirse, se echan para agarrarse. Usted agárrese de donde pueda agarrarse. Una forma es: a veces nos tenemos que agarrar de los hermanos mayores y decirle a un hermano: hermano, ¿me podría dar su teléfono? Es que mire, a veces tengo necesidad que alguien ore por mí y no sé a quién llamar. Y el pastor nunca contesta. De paso la queja, ¿va? Entonces, agárrese. Aquí hay hermanos que yo admiro porque tienen un corazón bien lindo, hermano. Agárrese de ellos. Un mensaje. Tampoco los va a llamar a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Hermano, mire, es que estoy leyendo texto y no entiendo. ¿Por qué no, verdad? Claro, si hay una necesidad, de plano. Pero echemos raíces. Amén. Yo anhelo que usted eche raíces, hermano, porque si lo hace, nadie lo va a sacar de la casa y usted va a crecer. Amén. Cuando yo llegué a la iglesia de donde el Señor me envió para este lugar, ya como un ministro, yo entré por la iglesia y había un mezanín. Y no sé si usted entiende qué es eso. Un área donde hay sillas, pero está, digamos, a media altura del edificio. No sé cómo le llaman aquí. Entonces, ¿sí me entiende? Va. El púlpito estaba al fondo y yo iba entrando. Cuando iba abajo de ese mezanín, oí la voz de Dios en mi corazón que me dijo: bienvenido a tu casa, aquí te voy a formar. Hermano, qué lindo esto. Ya no me moví, ahí me quedé. Y de ahí me envió el Señor a través de mi apóstol como ministro. Entonces, tú tienes deseos en tu corazón de cosas que Dios haga contigo, permanece en la casa, ahí quédate y vas a ver los milagros que Dios va a hacer contigo. Amén. No le digas primo al hermano: es que usted como que es mi primo, porque es que no me siento. No, mejor quédate y siéntete, hermano. Amén. Va, mira Colosenses capítulo 2 versículos 18 y 19.
Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la oración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose, ahí es como fijándose, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. O sea que hay crecimientos que no son de Dios, pero aquí dice que hay un crecimiento que es de Dios y que es dado cuando uno se fija a la cabeza. La cabeza es Cristo. Eso representa reconocimiento de autoridad. Y eso no es fácil. Cuando uno empieza, sobre todo, tiene ese conflicto. Fíjate que, ay. Le voy a decir algo, como no lo escuchaba aquí, pero se lo digo, y si de una vez le cae, pues logré el objetivo sin hacerlo intencionalmente. Pero yo he escuchado este dicho, que hay otros que se escuchan en los esposos, pero lo he escuchado en esposas, que cuando el esposo hace o dice algo, le dicen, cuando tienen que tomar una decisión, si el esposo o la casa de sus padres, le dicen al esposo, primero conocí tata. Como quien dice, quédate en tu lugar, tú no tienes el primer lugar aquí. Pero la Biblia lo que nos dice es que el hombre deja padre y madre para unirse a su mujer. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué le pongo ese ejemplo tan desagradable? Para mí, pues, decirlo es desagradable, porque alguno puede decir, justo lo acabo de decir, y como que me oyó el hermano. No lo oí, y yo creo que ni usted lo ha dicho nunca, pues. Pero ¿por qué le digo eso? Porque a veces así es en la iglesia. El pastor dice, hermano, mire, ya deje de andar así, hombre. Mire, pues, lo que tiene que hacer algo. Tal vez haya, gracias, hermano. Y a la vuelta, y hasta ¿va? ¿Qué se cree? Peor si usted es más grande en edad que su pastor. Ahí hay más conflicto. No en todos, pero en algunos sí. Si usted le dicen al pastor, ¿verdad? Aquí nadie me ha dicho eso, gracias a Dios. Si usted ni pensaba en nacer y yo ya tenía credencial, hermano, el reconocimiento de autoridad no tiene que ver con edad, tiene que ver con orden divino de parte de Dios. Amén. Ay. Dice la Biblia, un reino dividido no permanece firme. Entonces, ¿quieres permanecer? Agárrate de la cabeza, porque Él es nuestra cabeza, Cristo, y déjate guiar por Él. Fíjate que a veces vemos como éxito de la cristiandad el que Cristo habita en nosotros, y esa es una gran bendición. Pero te digo, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el éxito del cristiano? Que tú habites en Cristo. Esa es la clave. Porque dice la Biblia que a la final trompeta, los muertos en Cristo, no los muertos con Cristo, no los muertos donde Cristo está en ellos, sino los que murieron pero se lograron meter en Cristo. Ese es el reto, que tú te metas en Él. Ahora, ¿eso qué representa? Que ya no es, Señor, a donde vaya, ve tú. Por favor, si yo me meto en problemas, ayúdame, llega y ayúdame. Y Dios lo va a hacer al principio, pero lo que Dios quiere es que tú le digas, a donde tú vayas, yo voy a ir. Que tú gobiernes mis decisiones. Que tú me digas, no vas, y tú dices, pues no voy. No voy, porque tú me estás diciendo que no vaya. Entonces, reconocimiento de autoridad, eso te va a dar crecimiento. Aquí en la iglesia, por ejemplo, hay diferentes tipos de diferentes niveles de autoridades. El hermano que te recibió, o la hermana que te recibió en la puerta, él tiene una investidura de autoridad. Por ejemplo, los hermanos que están en la puerta, ellos bien podrían negarle el paso a alguien. ¿O qué harías tú? Te ponen en la puerta y viene alguien bien drogado y viene haciendo escándalo desde afuera
y viene pateando, es más, pateó el portón de afuera y dice, voy a entrar, que no sé qué. ¿Qué tendrían que hacer los hermanos? Bienvenido a esta iglesia que te ama. No, ahí dice, momento. Y mírenle, a los hermanos que están en la puerta, Dios, como Dios es en esto la autoridad es bien respetuoso, hermano. Como Dios mismo reconoce la autoridad que les fue dada, Dios les da la capacidad. Y los hermanitos, yo espero que nunca les pase, pero lo van a tener que experimentar. Cuando venga la persona, tal vez ustedes en la calle no pueden hacer nada con eso, pero aquí le van a decir, momento, y van a ver cómo se queda parado. ¿Por qué? Porque ese que viene así va a tener que reconocer la autoridad que está en usted. Pero a veces no son ni endemoniados, bueno, tal vez sí endemoniados, pero no son drogadictos, sino que a veces entramos en conflicto en la misma iglesia. Tal vez usted vino y dice, yo quiero estar hasta adelante, y se viene para adelante y encuentra una bolsa y dice, ¿y este por qué está apartado? Tal vez usted no sabe que ese lo dejó el hermanito que está en la alabanza, que vino antes y lo puso ahí, y usted viene y corre la mochila y se sienta. Usted ve el servidor muy amoroso, porque aquí todos los servidores son bien amorosos, hermano. Al menos, ¿verdad? Viene el servidor y le dice, hermanito lindo, hermanita, mire, nosotros le amamos. ¿Usted quiere sentarse adelante? Me deja buscarle un buen lugar adelante, pero así bueno. Es que fíjese que aquí está ocupado. O sea que ustedes le cierran las puertas del reino a la gente, ¿verdad? No, hombre, es una silla. Ahí me pasó, hermano, en la iglesia donde yo estaba. Llegó una persona 1 hora después de que había empezado el servicio y se quería sentar hasta adelante en una iglesia en donde a cada servicio llegan 7,000, 8,000 personas. Ahí la gente hace fila para entrar, y él llega 1 hora después y se quería sentar hasta adelante y ya tenía una cuestión de reservado ahí. ¿Para quién? Para un servidor que tal vez estaba en algo que los tenían haciendo, pero iba a volver a la palabra. Y entonces llegó, lo movió y se sentó. Entonces yo llegué, yo no sé si él me consideró con mucho amor o con poco amor, pero llegué, hermano, mire qué pena, pero este lugar, como usted ve ahí dice reservado, aquí no hay nada. No, es que usted lo puso aquí en la silla. Esto, mire, eso estaba ahí. Y si dice reservado es porque alguien está ocupando ese lugar. Mire, pues, se quiere sentar adelante, yo le consigo un lugar, tal vez como en la tercera fila. Eso, hermano, sentarse en la tercera fila es como que usted hubiera llegado 2 horas antes de que iniciara el culto, porque se llena, hermano, pero así rápido. Con decirle que cuando llega la gente a hacer fila, sorprende, fíjese, uno ya uno le van explicando, dejan piedras. Si es piedra grande, vale por 10. No, de veras, cada cosita representa a veces 10 o 20 personas. Uno dice, llegué temprano, solo 5 adelante, y es el número 75 ya. Entonces, cuando le dije así, se me quedó viendo, no me voy a moverme. Y entonces me sacó el Alberto González a mí, ¿verdad? O sea, yo soy Carlos Alberto Monterroso González. Entonces le digo yo, sí se va a mover, hermano, con una gran pena, pero no es justo, le dije. Para el hermano, él está sirviendo y él dejó su lugar apartado, no es justo. Y me dice, a Sergio le voy a decir, Sergio es el apóstol y pastor. Desde ahí dije yo, este no es hijo de esta casa, porque yo no le digo Sergio, ¿verdad? Yo le digo pastor o hermano Sergio o apóstol. A Sergio le voy a decir, si yo lo conozco, le voy a decir cómo los servidores de esta casa son de despiadados, y que uno viene con necesidad y lo agarran a patadas a uno y lo echan. Y yo así, yo nunca lo agarré a patadas. Pero hay una bendición ahí en la iglesia, que aparte de los servidores, yo estaba en otra área sirviendo, pero aparte de los servidores hay un departamento de orden, y dentro de los hermanos de orden hay unos hermanos que parecen guardaespaldas, hermano. Ellos como que solo al verse saben cuál es su llamado en la iglesia, departamento de orden. Y ellos se visten con una playera amarilla y con su chalequito negro, ¿verdad? Hasta para intimidar, siento que es, ¿verdad? Pero dice orden. Y entonces yo lo había visto ahí y yo estaba así, pero el hermano me empezó a levantar la voz, hermano, me empezó a agredir.
Por gente como usted, me dijo, estamos como estamos, me dijo. Mire, me dijo, si yo me voy al mundo a pecar, va a ser por su culpa. Por una silla, hermano. Si a mí me había tocado sentarme hasta atrás porque llegué 10 minutos tarde y él llegó 1 hora. No, él chulo, ahí adelante se quería sentar. Pero fíjese que yo así estaba, yo solo oyéndolo, hermano, porque soy demasiado tranquilo, créame. Y solo oyéndolo, y de repente solo sentí una sombra aquí, hermano. Y dije, ¿será el Señor? Dije yo. No, pero el Señor de orden, ¿verdad? Cuando volteé me dice, con permiso, hermano Carlitos, me dijo. Yo, bueno. Hermano, el hermano Carlitos le habló con todo respeto. Póngase de pie, por favor, lo voy a acompañar a la puerta si usted no quiere que le consiga un lugar. Y puede creer que se levanta y no dijo nada. Dije, por mal quieren esto. Pero ¿qué es eso? Autoridad. Porque a mí, yo no estaba encargado de ver los sillones, las sillas. Yo ese día dije, es que no es justo. Entonces me metí a hablar. Pero él sí tenía una autoridad sobre él. Y él solo dijo. Y el otro, vaya, hasta feliz se fue. Entonces, el reconocimiento de autoridad te hace crecer. Es lindo. Aunque te caiga mal el hermano, saluda, hermano. Qué bendición que lo tengan en la puerta a usted. Tan lindo que es el Señor. Aunque el hermano te diga, no sea hipócrita, hermano, mejor pase. No, aquí los hermanos no son así, hermano. Entonces, ya sabes, ¿verdad? ¿Me dejas leerte otro? O ya te urge ir. Va, ya voy. Efesios 2:21. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. ¿Cómo? Porque está bien ensamblado. Tú has jugado, ¿cómo se llama esa cosa que es de una torre con los trocitos? ¿Es? Jenga. ¿Has jugado? ¿Quién no sabe qué es Jenga? Sin pena. Ok, voy a explicarlo por mi hermano y por los demás que no levantaban la mano, que tampoco saben. Pero mire, el Jenga es hacer una torre con unos trocitos. Pero la clave no es hacerla, sino que ya hacen la torre y hay un círculo y tienen turnos. Entonces todos van sacando un trocito. Y la clave es que no se caiga. ¿Cómo? Se van sacando y se van poniendo arriba. Se van sacando A ver, pregunto, ¿será que esa torre va a llegar hasta el cielo? ¿Por qué no? Porque se están quitando las bases. Y algunos son tan pícaros, hermano, que es al primero que le toca y hasta se ríen. Hasta abajo la quita, hermano. Ay, Dios mío. Peor que después me toca a mí, dice uno, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no están bien ensambladas, se vienen abajo. Nosotros como iglesia, para crecer, tenemos que poner bases. Tenemos que estar bien ensambladitos, hermano. Agarrarnos unos con otros, ¿verdad? Aquí vamos. Usted ha visto esas pirámides humanas que hacen, que hasta accidentes, ¿sabes? Porque alguien se equivoca, pero se ponen algunos los primeros creo que se ponen agachados, ¿verdad? Para soportar, y ahí van todos poniéndose. Pero cuando están bien ensamblados, hermano, llegan lejos. Pero mientras está la torre, no se mueven los de abajo. El que ya tiene los pies de otro arriba está así. Y se está viendo así con el otro que tiene ahí, porque son 4. Se pueden reír y todo, pero medio se mueve y todo se empieza a desestabilizar arriba. ¿Esto qué representa? Para crecer necesitamos unidad. Tenemos que estar juntos. Si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Mucho, mucho. A mí me ha dado unas lecciones del Señor, hermano. Y duele cuando el Señor le muestra a uno, ¿verdad? Porque máximo a mí, ¿verdad? Como pastor. A veces me dice, no hiciste eso. Y yo sí lo hubiera hecho, me dice. Ay, digo, ¿cuánto tengo que aprender? Y fíjate que yo estaba viendo que hay algo que se llama, déjame recordar, el síndrome del miembro fantasma. ¿Alguien sabe qué es eso? Ok. Entonces,
es de cuando a alguien le amputan una parte de su cuerpo. Por ejemplo, fue una pierna, quitaron la pierna. Dice que pasa un tiempo y él siente que le pican los dedos. Él siente calentura. Él siente que se tiene que rascar, pero no tiene pie. ¿Pero qué es eso? Se acostumbró tanto al miembro que le pasa algo y lo siente. Y aunque no esté, dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, dice la Biblia, el que quiera tener amigos, que se muestre amigo. Entonces es una cuestión de doble vía. No solo esperes que alguien se muestre contigo, muéstrate tú también. Yo tengo que pedirle perdón a los hermanos que tal vez en algún momento esperaban una llamada mía y no la hice. Me pasa, hermanos, me pasa, y muy seguido. No digo levánteme la mano al que le ha pasado, que todos levantarían la mano. Ya me puse a cuentas con el Señor y estoy tratando de mejorar. Es algo que me cuesta. Si no, pregunte a mis papás. Yo los amo y estoy preguntando por ellos, pero me cuesta mantener esa comunicación por teléfono. Yo soy a veces más de ver a alguien, ¿verdad? Pero ya que me disculpe y espero que me perdone. ¿Me perdona? Ay, no hay tantos amenes, Padre. Entonces, sin embargo, le voy a decir algo. Necesitamos fortalecer todos esos lazos. Mire, pues, no es una justificación, ¿de acuerdo? Usted ya me conoce. Tampoco es una queja. Pero yo a veces me he enfermado y usted no se entera. A veces mi familia porque lo ve. Regularmente estoy con el pie así en alto, con gran dolor en mi pie y no puedo, ahí estoy, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, Señor, quiero ir a predicar. Ya me empiezo a sentir bien, ya voy a predicar, ¿verdad? Pero yo también entiendo que usted tiene sus cosas que hacer. Y yo le pido, aunque yo sé que tengo una responsabilidad, hermano, pero le pido que tenga que me ayude, que me comprenda. Y yo voy a intentar ser mejor. Pero ahora va para usted. Entre hermanos, ¿cómo nos comportamos? Sentimos esa lejanía. Cuando un hermano pues ya no está, un mensajito, una llamada, o si lo vemos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que seamos unidos, hermano, que estemos bien ensamblados, que no muevan una parte y se caiga todo, no, bien unidos. Pero lo primero que es necesario para estar unidos es el perdón. Mire, ahorita delante de Dios, ¿usted estaría hoy dispuesto a pedirle perdón a Dios si ha visto la necesidad de su hermano y no ha suplido esa necesidad? Si en algún momento ha visto, tal vez alguien le dijo, fíjese que no tengo dinero, y usted le dijo, le va a ir bien, pero no le dio ni siquiera 5 pesos para ayudarlo. ¿Estaría dispuesto a decirle, papito, perdóname porque no fui sensible? Pero también estaríamos dispuestos a perdonar y a decir, sí me dolió, porque duele, sí me dolió, pero quiero empezar, quiero aprender a ser unido, y parte de esa unidad es aprender a perdonar. Eso sería un buen inicio para que estemos unidos. Mire, el Señor nos ha venido hablando de cosas bien lindas, hermano. Perdone que yo se lo diga, porque a mí el Señor me dio la palabra de hoy, pero que el Señor hable así, eso es impresionante. A mí fue el primero que me habló el Señor. Entonces quiere decir que Dios está interesado en nosotros, nos quiere llevar, hermano. Si no, no nos avisaría. Con esta quiero terminar. Tengo otras. Usted dijo, ya, yo pensé que había terminado. Espérame, uno más. Es domingo, mañana es feriado.
No, no es cierto, ¿verdad? No, no se lo voy a agarrar. No soy autoridad en ese sentido para darle feriado. Lucas capítulo 1, versículo 80. Y muchos están aquí, en esta escuela. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y era educado en el desierto, hasta el tiempo de su manifestación pública a Israel. Entonces, ¿en dónde creció Jesús? En el desierto. El desierto, hermano, es mortal. El desierto quema cosas que uno dice, esto no se va a ir con nada. El desierto se encarga. Algunos de nosotros tal vez éramos un poquito así, orgullosos. Solo en el desierto nos pudieron quitar ese orgullo, hermano. Y todavía tenemos algo. Y por rato el Señor nos recuerda: ¿querés desierto 2? El curso de desierto 2 para que te quite. Y yo digo: no, Señor, me voy a humillar solito. Pero el desierto es una escuela de especialistas, hermano. Ahí el Señor nos enseña, nos hace crecer. Yo no sé cómo estás tú, si estás atravesando un desierto. Tal vez dices: yo no aguanto esto. El desierto trae inestabilidad también, que tú sientes que no te puedes integrar, algo está pasando. Tú estás en un desierto y necesitas salir de ahí. Pero vas a salir cuando aprendas, cuando crezcas. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Y sé que el Señor me ha puesto en esta casa porque aquí me está haciendo crecer. No creas tú que ahí me enviaron porque yo estaba crecido. No, a mí me enviaron también a crecer. Y a mí el Señor me mete presión y me dice: en la medida que tú crezcas va a crecer el pueblo. Y te digo: Señor, me urge crecer, pero a ti también. Sobre todo si hay miembros de tu casa que todavía no quieren nada con el Señor. Tú necesitas crecer, porque cuando crezcas tú, ellos van a decir: algo le pasó, algo le sucedió. Van a querer. Tal vez tú los has rogado, tal vez hasta has regañado, has gritado, has dicho vamos, y nadie te hace caso. Pero en la medida que tú crezcas, el Señor se va a encargar. Él te va a poner como una lámpara, alumbrar, y todos van a decir: oh, si hay luz. Y a veces vienen los momentos difíciles que tal vez tú no quieres. Por ejemplo, una de las cosas que Dios hace para que los nuestros se acerquen es traer enfermedad a la casa. Hermano, a veces uno no quiere nada con el Señor, pero cuando uno es tocado por la enfermedad, gateando llega uno a la iglesia: Señor, aquí estoy. Entonces no te asustes. Dios no te quiere matar. Dios te quiere aquí. Dios quiere que crezcas. Amén. Entonces, si tú quieres crecer, hermanos de alabanza, acompáñenme, por favor. Los hermanos que son bien buena gente, porque yo les he dicho que faltando 10 minutos de que termine se suban, ¿verdad? Pero a veces dicen: no, que siga predicando, ¿verdad? No sé si es porque por pena o qué, pero les autorizo, hermanos, a que se suban. Yo los puedo bajar, pero les autorizo que se suban. Entonces, ¿qué tal si hoy le decimos al Señor: hazme crecer? Sobre todo, mira, hay algo que se llama el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan es alguien que nunca deja de ser niño, que se mantiene como niñito, piensa como niño, imagina como niño, pero ya es adulto. Hermano, deshagámonos de eso. Crezcamos, comportémonos como adultos. Que el Señor nos ayude para que crezcamos en Él. ¿Por qué no hacemos algo? Ponte de pie, por favor, y pidámosle al Señor que Él haga que nuestros huesos empiecen a dar de sí y empecemos a desarrollarnos. Si tú lo que necesitas es que el Señor te revele si es esta tu casa, pídele al Señor. Dile: Señor, yo no quiero andar de aquí para allá. Yo quiero que tú me digas: ¿es aquí donde me quieres? Vas a ver, te va a hablar el Señor. Si no es que ya te habló. Así es Dios, especialista en eso, hermano. Si me habló a mí, te va a hablar a ti. Porque ¿qué tengo yo que no tengas tú? Si tú lo que quieres es crecer, aférrate, perdóname que utilice este término, al pecho divino y mama la leche de la palabra. Métete.
Entre más te expongas a la palabra, vas a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Aunque te digan ratón de iglesia, porque solo ahí te la quieres pasar, no importa. Tú dices, yo ya vi el crecimiento, yo ya vi el desarrollo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Gracias por los ministros que pones alrededor de nosotros para edificarnos, para que crezcamos en ti. Permite, Señor, que seamos como plantío bien plantado en una casa para desarrollarnos y crecer, y que todos los talentos que has puesto en nosotros se puedan desarrollar correctamente. Permite, por favor, que nuestra simiente nos vea crecer en casa, para que ellos sientan el deseo también de buscarte a ti. Señor, que tu palabra sea para nosotros como leche y que nos haga crecer, que nos desarrollemos, que ya no seamos movidos, Señor, por cosas pasajeras, por cosas elementales, que podamos estar firmes, anclados en la buena tierra en donde tú nos pusiste. Señor, aquellos que están atravesando un desierto, que ellos puedan ver con sus propios ojos cómo tú les has hecho crecer en ese desierto. Señor, que el reconocimiento de autoridad, la revelación del reconocimiento de autoridad venga sobre nosotros para comprender que tú eres la cabeza y que nosotros el cuerpo, y que el cuerpo no decide a dónde ir, sino es la cabeza. El cuerpo solo se moviliza a donde la cabeza dice que hay que ir. Enséñanos a reconocer autoridad. También, Señor, ensámblanos como iglesia, que podamos estar íntimamente entrelazados entre nosotros, para que no dejemos a ningún miembro salirse, sino que podamos abrazar a nuestro hermano menor y poder protegerlo y decirle: no te vayas de casa, no te apartes de casa, porque el que crece a la sombra de un padre se desarrolla con identidad de hijo. No te apartes, quédate ensamblado a este cuerpo. El Señor es el que da el crecimiento, y esta palabra trae sobre ti la revelación de cómo Él te va a hacer crecer. Que de aquí a un tiempo puedas ver para atrás y puedas decir: he crecido, me he desarrollado, ya no soy un niño, he madurado. Y como he madurado, estoy firmemente anclado y no me mueve nada. Señor, que todos los que estamos en este lugar lleguemos a la medida de la madurez, de la plenitud, de la llenura, de la totalidad de Cristo. Todos. Si hiciste algo, pensaste algo, dejaste de hacer algo que te ha hecho sentir que no eres parte del cuerpo de Cristo, que te ha hecho sentir que no mereces estar en este lugar, que te ha hecho sentir que mereces lo que te está pasando, yo te quiero decir que Dios te da una oportunidad, que si estás aquí es porque Él te ama, es porque Él nunca te desechó. Dile ahí: Señor, yo hoy vuelvo a casa, hoy
hoy me arrepiento, yo regreso. Yo regreso. Hubiera preferido nunca haberme ido, pero hoy regreso. Hoy empiezo de nuevo. Y ahora lo voy a hacer bien. Ahora voy a echar raíces. Ahora voy a asegurar el no moverme. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias al Señor.